uno sobre la citología en base líquida para la detección tanto de neoplasias NIC2 y NIC3. Sin embargo, la diferencia no tuvo una diferencia estadística significativa entre una prueba y otra. Lo que sí se detectó en este estudio es que al tener menos pruebas insatisfactorias en la citología de base líquida, eh, le da una mayor ventaja en comparación a la citología convencional para al momento de realizar el tamizaje. Ahora, hablando de otra herramienta con la que contamos, hablamos de los tipos de pruebas de detección de BPH que podemos utilizar para el tamizaje. Cuando nosotros, cuando nosotros buscamos BPH, lo podemos hacer de distintas maneras. Por lo regular, podemos detectar o ADN o podemos detectar ARN. Eh, Normalmente, para las pruebas que se utilizan para el tamizaje, se utilizan pruebas ADN y se deben de utilizar cuando se usan para un tamizaje en una población general, se deben utilizar las que son aprobadas por la FDA. Una, una particularidad de las pruebas de ARN es de que estas te detectan o te amplifican las proteínas E6 o E7 del virus de papiloma humano, lo que te pudiera llegar a hablar de una replicación activa del virus. Ahora vamos a hablar continuar hablar sobre la prueba del tamizaje. Eh, esta prueba eh, nos da una sensibilidad mayor al 90% para detección de neoplasia intraepitelial NIC2 y te refiere una especificidad del 94 al 95%. El objetivo principal de esta prueba es detectar virus de papiloma humano de alto riesgo. Esto te confiere como un objetivo detectar a las pacientes que pudieran tener una infección latente con el objetivo de quizás realizar un tiraje o realizar una prueba a continuación para detectar lesiones precursoras. En cuanto a la prueba del BPH en comparación con con la citología de rutina, tenemos que en la citología convencional, este, perdón, en este estudio encontramos que perdón, una comparación entre la prueba de BPH contra la citología de rutina. Este estudio fue un estudio de 24.500 mujeres en un entorno de tamizaje rutinario cuyo objetivo era determinar el beneficio clínico de la prueba de virus del papiloma humano comparándolo con una citología convencional. Y además comparar el riesgo acumulado de desarrollar NIC3 cuando teníamos una prueba positiva o la otra. En la curva negra podemos ver las mujeres que tuvieron una citología negativa y en la curva verde podemos ver las mujeres que tuvieron una prueba de BPH negativa. A lo largo de los años, el riesgo acumulado para generar para, para obtener un NIC3, para desarrollar un NIC3 en mujeres con una citología negativa es más alto, mientras que las mujeres con un BPH negativo, el riesgo es muy bajo de apenas un 0.31%. Entonces, la conclusión de este estudio te habla de que si tú cuentas con una prueba de BPH negativo, tienes un riesgo sumamente bajo, que es del 0.31%,
de desarrollar una lesión NIC3 en 5 años. Ahora vamos a hablar del cotest, o sea, de integrar las dos pruebas que hemos estado platicando y aplicarlas al mismo tiempo. El cotest combina tanto la detección molecular del virus de papiloma humano como la citología en la misma muestra. Esta puede llegar a tener una sensibilidad del 93 al 95%, lo que la convierte en una estrategia altamente eficaz para detectar lesiones NIC2 o NIC3. Su especificidad puede ser un poco más baja, ya que al detectar infecciones por virus de papiloma humano, esta puede detectar tanto infecciones latentes como infecciones primarias, por lo que la sensibilidad puede llegar a bajar un poco. Sin embargo, la ventaja principal es que cuando tenemos un cotest negativo, o sea, tenemos una prueba de virus de papiloma humano negativo y una citología negativa, esta nos da un valor predictivo negativo tan alto que nos puede llegar a asegurar hasta en un 99% que dentro de 5 años no vamos a desarrollar una lesión precursora, o sea, un NIC3. Ahora vamos a comparar el cotest con la citología de rutina. En este estudio, en este metaanálisis, donde incluyó 4 ensayos clínicos aleatorizados con más de 126,000 mujeres, el objetivo de este estudio fue comparar eh, el cotest contra la citología con el objetivo de detectar tanto NIC2 como NIC3. En este gráfico Forest Plot podemos ver los estudios incluidos y que el hecho de realizar un cotest puede llegar a detectar lesiones NIC2 hasta en un 41% más que solamente la citología. Además, también se observó que hasta en un 15% el realizar cotest nos puede ayudar a detectar lesiones NIC3 hasta en un 15% más en comparación solo con la citología. Esto respalda que el cotest puede llegar a ser más sensible que la citología, aunque como ya hemos mencionado, implica un poco más de complejidad operativa, ya que vas a aplicar 2 pruebas y te puede llegar a aplicar también más un potencial sobretiraje, ya que estás aplicando 2 pruebas en lugar de una. Ahora aquí solamente un recuadro donde comparamos el rendimiento de los distintos métodos de tamizaje que hemos estado platicando, en donde podemos observar que tanto la citología convencional como base líquida tienen una sensibilidad y una especificidad similar, lo que la convierte y no la descarta para continuar con un tamizaje. Y pues podemos ver tanto prueba molecular sola, primaria, como con el cotest, que estas nos aumenta la sensibilidad de hasta un 95% para detección de lesiones precursoras. Sin embargo, al estar aplicando una prueba molecular de detección de virus de papiloma humano o incluso aplicar las dos citologías, pues esta puede llegar a bajar un poco la sensibilidad al estar aplicando 2 pruebas al mismo tiempo. Ahora vamos a empezar a hablar de cuándo tenemos que empezar el tamizaje y cuándo lo tenemos que terminar. Hasta ahora hemos visto que existen pruebas, tanto las pruebas que existen, su rendimiento y las ventajas, pero pues tenemos que identificar y unificar los criterios para saber cuándo debemos iniciar un tamizaje y cuándo lo tenemos que suspender. Esto pues se basa tanto en el riesgo epidemiológico, la evidencia acumulada, el balance del riesgo-beneficio de estar realizando las pruebas y obviamente apoyándonos en las guías internacionales que realizan estas recomendaciones. Para hablar de cuándo iniciar el tamizaje, tenemos que tener en cuenta cuándo se presenta la enfermedad, cuándo es más prevalente, ¿sí?
En este gráfico podemos observar la edad tanto la edad de diagnóstico como la edad en donde se produce la muerte por cáncer cervicouterino. Si observamos, siguen el mismo patrón las dos gráficas, tanto de diagnóstico como de muerte. Y si observamos en la parte inferior de los gráficos, podemos observar que en pacientes de 20 a 24 años, la incidencia de la edad de diagnóstico puede llegar a ser hasta un por ciento y la edad de muerte en este mismo grupo etario es incluso aún más bajo, menos de 1%, lo que te sugiere que no es conveniente realizar un tamizaje en este grupo de edad, ya que no sería costo efectivo estar tamizando un 1% o un menos de un 1%. Además de que siempre tener en cuenta la fisiopatología del cáncer cervicouterino. Como recordamos, el 99.7% del cáncer es causado por virus de papiloma humano y en pacientes jóvenes que la gran mayoría de las pacientes sexualmente activas van a estar expuestas a este virus, normalmente estas llegan a tener un aclaramiento de este virus, por lo que se recomienda aún más no estar realizando tamizaje en este grupo de edad. Aquí, aquí podemos ver cuándo te recomienda iniciar las diferentes guías internacionales en las que nos basamos para tomar las decisiones. La Sociedad Americana del Cáncer, que se actualizó en el 2020, nos propone iniciar a los 25 años y esta te propone iniciar directamente con una prueba de virus de papiloma humano eh, y posteriormente estarla realizando cada 5 años o incluso te sugiere realizar un cotest, pero también te comenta que si no cuentas con esta herramienta, la citología, tanto convencional como base líquida, sigue siendo una buena herramienta. A comparación de las otras guías, como lo es el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, la ACOC o la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, estas te siguen recomendando realizar tamizaje, iniciar el tamizaje a los 21 años y estas no te recomiendan iniciar con una prueba de detección molecular de virus de papiloma humano, sino hasta los 30 años. Estas guías te recomiendan realizar citologías cada 3 años y a partir de las 30 años añadir detección de BPH o usar un cotest. En lo que sí concuerdan las guías y lo que apoya la fisiopatología del cáncer cervicouterino es no iniciar un tamizaje en pacientes menores de 21 años, ya que la prevalencia por virus de papiloma humano en este grupo de edad puede llegar a ser alta, pero la mayoría de estas pueden llegar a ser transitorias, por lo que estas pacientes tienen una alta probabilidad de tener una eliminación espontánea del virus, un aclaramiento espontáneo del virus y en caso de que se haya producido una lesión de bajo grado, tener una regresión de las mismas, por lo que no se recomienda realizar tamizaje antes de los 21 años. Ya vimos cuándo iniciarlo, ahora tenemos que saber también cuándo terminar un tamizaje. Eh, Las guías concuerdan en que el tamizaje se puede interrumpir a partir de los 65 años, siempre y cuando las pacientes cumplan con criterios específicos. Uno de los criterios es que la paciente no haya tenido ningún antecedente de un NIC2 en los últimos 25 años y que la paciente haya tenido un seguimiento adecuado. ¿Cuándo vamos a considerar que la paciente tuvo un seguimiento adecuado? Si la paciente si tuvo 3 citologías en los últimos 10 años y que estas hayan sido negativas. O también pacientes que hayan tenido 2 cotest en los últimos 10 años y que estos hayan salido negativos.
En lo que sí también tenemos que llegar a un punto es cuándo no interrumpir un tamizaje, ya que incluso pacientes con más de 65 años, pero que la paciente tenga antecedente de un tamizaje inadecuado o que la paciente tenga antecedente de haber tenido una lesión NIC2 o más, en estas pacientes no se recomienda detener el tamizaje ahí y se recomienda eh, hacer, realizar un seguimiento o un tamizaje particular en cada paciente. Ahora viendo un esquema, este recuadro que resume la guía de la Sociedad Americana del Cáncer, esta, como ya veníamos comentando, te recomienda no realizar tamizaje en pacientes de menores de 25 años. Una vez que cumplen los 25 años, esta te recomienda realizar pruebas primarias con BPH, pruebas primarias de BPH cada 5 años y te comentan que esta es la preferida. Sin embargo, puedes realizar citologías cada 3 años o realizar cotest cada 5 años respectivamente. También te habla sobre la interrupción del tamizaje, que ya lo veníamos comentando, los parámetros que tiene que cumplir la paciente para poder suspender el tamizaje de una manera segura. Y te habla de particularidades como, por ejemplo, pacientes post-histerectomía por una patología benigna. Si la paciente cumple con los criterios de haber tenido un adecuado tamizaje, eh, estas pacientes se pueden beneficiar de ya no continuar con el tamizaje. Y también te hablan sobre la vacuna de virus de papiloma humano. Te comentan que el hecho de que la paciente esté vacunada o no esté vacunada no confiere una diferencia en el seguimiento y el tamizaje que deben de seguir las pacientes. Eh, en este, en este esquema podemos observar el seguimiento que te recomienda el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, que es el organismo con el que se rige el seguimiento en este país. Este te recomienda realizar un tamizaje con citologías convencionales desde los 21 a los 29 años con un periodo de 3 años cada uno. Y una vez que se cumplen los 30 años, añadir una prueba molecular de virus de papiloma humano, ya sea una prueba primaria o añadir un cotest. También en lo que concuerdan las distintas guías, pues es en la edad de finalización del tamizaje, posterior a una histerectomía benigna y si cuentas o no cuentas previamente con una vacuna de virus de papiloma humano, pues no te cambia el tamizaje. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, la actualización que se tuvo en el 2021, esta pues es un poco más laxa con el tamizaje porque esta busca englobar a todo el mundo y aplicarse a los distintos estratos económicos de todos los países. El inicio recomendado que te dice la OMS es que debe ser a partir de los 30 años y eso sí, la prueba preferida te dice que sea una detección de ADN de BPH y esta realizarla cada 5 o cada 10 años, dependiendo la situación de cada país que permita realizar el tamizaje. En cuanto a la finalización del tamizaje, la OMS te dice que puede considerarse incluso a los 50, 65 años, pero esta una vez más debe basarse en las políticas locales, la historia de tamizaje de la paciente y la expectativa de vida que tenga. Eh, en el 2020, la OMS lanzó una estrategia mundial con el objetivo de eliminar el cáncer o el objetivo de eliminar que sea un problema de salud pública el cáncer cervicouterino. Esta estrategia, conocida como el 90-70-90, te dice que si todos los países
contamos con un 90% de las niñas antes de los 15 años vacunadas contra el virus de papiloma humano, si tenemos un 70% de las pacientes tamizadas con una prueba de alto rendimiento entre los 35 y 45 años, y si tenemos acceso al tratamiento para lesiones precancerosas o cáncer invasor en un 90%, esto pronostica que se pudiera llegar a erradicar el problema de salud pública siguiendo este modelo. La OMS comenta o la OMS sugiere que pudiéramos llegar a 4 casos por cada 100,000 si se aplicara en todos los países. Ahora vamos a hablar sobre uno de los estudios más influyentes que ha cambiado la forma de cómo vemos el tamizaje del cáncer cervicouterino. Este estudio fue un estudio prospectivo multicéntrico observacional que incluyó cerca de 47,000 mujeres mayores de 21 años que no estuvieran embarazadas y que no tuvieran un tamizaje reciente. El objetivo de este estudio era evaluar 3 estrategias principales. Era evaluar la citología sola, evaluar una estrategia híbrida, ya sea que en pacientes de 25 a 29 años aplicar una citología sola y en pacientes mayores de 30 años aplicar un cotest, y la otra estrategia, realizar un tamizaje primario con virus de papiloma humano. Los resultados fue que el tamizaje primario con virus de papiloma humano tuvo una mayor sensibilidad para detectar NIC3 que cualquier otra estrategia, lo que validó a la prueba molecular de BPH como una prueba primaria, y este justificó la adopción como método preferido de las guías como la Sociedad Americana del Cáncer y de la OMS. Este otro estudio que se publicó en el 2023 en la revista Nature Medicine, este fue una simulación con un modelo matemático cuyo objetivo era evaluar distintas estrategias para el tamizaje y así detectar cuál era la más costo efectiva y la que nos podía reducir la incidencia y mortalidad de cáncer cervicouterino. Se realizó una simulación en 78 países con recursos de ingresos bajos y medianos. En la tabla podemos ver que las 2 estrategias más efectivas fue la detección de virus de papiloma humano primario y la detección por virus de papiloma humano seguida de un tiraje. Esto, la prueba sin tiraje con una prueba molecular nos redujo una mortalidad de hasta un 66.6%, reduciendo también el número de colposcopías a 234 por cada 1,000 mujeres. Y la prueba de BPH molecular con tiraje por citología, esta redujo incluso aún más las pruebas de colposcopías hasta 177 por cada 1,000 mujeres, y teniendo así un sobretratamiento menor que las pacientes que se tamizaban solamente con virus de papiloma humano. En cuanto a la estratificación de riesgo, esto es un punto importante en la plática, ya que una estrategia de tamizaje es estratificar el riesgo de cada paciente e individualizar el caso, individualizar el seguimiento de cada paciente dependiendo del riesgo que tenga esta. Eh, cuando se detecta un genotipo de virus de papiloma humano y nos confiere o se detecta un virus BPH16 o un BPH18, nos confiere un riesgo alto para tener una lesión precursora, los que nos puede orientar a continuar el seguimiento de la paciente. También tenemos que tener en cuenta la inmunidad de la paciente o el estado de vacunación de la paciente, ya que no es lo mismo una paciente
que tiene una vacunación contra virus de papiloma humano, ya que esta vacuna le puede conferir hasta un 90% de protección contra la infección y esta, a su vez, dar una duración de al menos de 15 años. Entonces, este tipo de parámetros se deben de tomar en cuenta para el momento de la estratificación de riesgo. La Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical es lo que te propone, estratificar riesgo e individualizar casos para no estar realizando tamizaje a todas las pacientes en el mismo momento. Los factores que considera para realizar el para realizar la estratificación de riesgo, perdón, es el resultado actual que tuviste en la prueba, si los resultados previos, si la paciente tiene antecedente o tiene positivo virus de papiloma humano 16 o 18, la edad de la paciente, la historia de tratamiento, si tuvo un cono, si tuvo biopsias o el estado de inmunosupresión. En la tabla se puede observar los umbrales de riesgo y la conducta que debes tomar con cada una. Si el riesgo es igual o mayor a 4% de desarrollar un NIC3, te recomienda realizar una colposcopía inmediata. Si el riesgo va desde el punto 55 a 3.9, te recomienda repetir el tamizaje dentro de un año. Si tenemos un riesgo de punto 15 a punto 54, se recomienda realizar un tamizaje a los 3 años y si el riesgo es menor a punto 15 para desarrollar un NIC3, este se puede regresar a un tamizaje de rutina y estar tamizando a la paciente cada 5 años. Y pues este organismo, esta página tiene una calculadora en donde tú vas metiendo los datos de la paciente y te ayuda a estratificar el riesgo y para una toma de decisiones basada en riesgo. En cuanto a las conclusiones de la plática, sabemos que la historia natural de la enfermedad del virus de papiloma humano puede llegar a ser larga y detectable, lo que confiere una ventana de oportunidad importante para realizar tamizaje de esta enfermedad. También tomar en cuenta que las recomendaciones actuales te dicen que el inicio de una prueba molecular de virus de papiloma humano para el tamizaje se recomienda en poblaciones mayores de 30 años, con lo que te puede ayudar a evitar sobretratamiento en pacientes jóvenes. Y además, otro punto importante de la clase es que tenemos que tener en cuenta que no hay una diferencia significativa entre una citología convencional y una citología de base líquida para realizar un tamizaje. Sin embargo, como ya comentábamos, pues esta tiene una mayor preferencia en países ya establecidos con un adecuado tamizaje, ya que esta te permite realizar pruebas moleculares sobre la misma muestra, que sería la ventaja que tiene sobre la citología convencional. Y pues la mejor estrategia es la que puede implementarse con una cobertura, un seguimiento y un tratamiento oportuno. Gracias. Nada más clarificando algunas cosas con respecto a lo que se mencionaba, las pruebas, quiero que quede claro que no me van a diagnosticar una infección persistente. Las pruebas me ayudan a detectar infección por virus de papiloma humano, que sirve como estrategia para después establecer intervenciones y poder diagnosticar casos de lesiones de alto grado y o cáncer. Eso sí quiero quedar bien claro. También una prueba negativa no me va a excluir el riesgo. Estrictamente sí, o sea, para eso es el tamizaje. La clase de tamizaje es yo voy a implementar una estrategia, una intervención, citología, prueba de papiloma de BPH primaria o el COTES
Y con esta estrategia yo estratifico el riesgo de las pacientes si tienen riesgo de una lesión mayor en el seguimiento. Entonces sí estratifican el riesgo. Al final también clarificar, cuando se presenta esta tabla de estratificación de acuerdo al riesgo, eso ya entra cuando tienes una prueba positiva, ¿sale? Entonces, si tú tienes una prueba positiva, una citología, una prueba molecular, con esos resultados, de acuerdo a lo que se ha evaluado en más de 1 millón de pacientes, se estratifica el riesgo de tener un NIC3 en ese momento y un NIC3 a los próximos 5 años. Por lo tanto, esto viene ya después del tamizaje, ¿vale? No sé si tengan algunas preguntas del público. Doctor David. Bien, gracias por la charla. Eh, Como bien dijo el doctor, yo creo que evaluar la persistencia ahora, sobre todo, viene a ser más importante que la prueba de detección. No sé si contemplaron o exista en investigación alguna otra técnica que ayude a evaluar esta persistencia aunado a la prueba de detección de BPH. Mm, Cuando se realiza la prueba de virus de papiloma humano, también se puede realizar inmunohistoquímica más bien en la citología base líquida, se puede realizar inmunohistoquímica, lo que te pudiera llegar a permitir reducir hasta un 50% si la inmunohistoquímica te sale negativa, te pudiera ayudar a tomar la decisión de no llevar a la paciente a una colposcopía, ya que te hablaría de que la infección no se encuentra activa. Más bien, hoy por hoy no hay alguna estrategia que me ayude a determinar si tengo una infección persistente en el seguimiento de las pacientes. ¿Por qué? Porque puede haber una infección con una carga viral baja y es el nuevo modelo que se establece en cuanto a la historia natural de la enfermedad. Tú puedes tener una paciente con una prueba positiva y no necesariamente habla de que va a transformar, y puedes tener una paciente con una prueba negativa, pero que por la carga viral del virus de papiloma humano no se me reporte como positiva, y por eso la estrategia es decir, necesito en el seguimiento hacer más pruebas. Y es lo que se sabe, o sea que eso me va a permitir diagnosticar si sí realmente tengo un aclaramiento o si realmente tengo infección persistente durante el seguimiento. Pero en un contexto poblacional y para estratificar los grupos, no hay una recomendación donde entonces, en lugar de hacer pruebas cada 3 o 5 años, las tengan que hacer cada 6 meses, porque voy a estar gastando recursos. Ahora, lo que menciona es, yo puedo utilizar pruebas adicionales que me van a permitir, con una prueba positiva, ahora sí establecer el riesgo, inmunohistoquímica, metilación, etcétera, para entonces yo evitar el sobretratamiento en pacientes con resultados positivos. Entonces, sería como a partir de la prueba positiva hasta ahorita, ¿no? Así es. Evaluar el riesgo. Gracias. Y eh, ¿qué estrategia o qué limitaciones ve en la estrategia de este tamizaje cada 3 o 5 años que no hemos implementado del todo ni en la institución ni en México, que hace que esto continúe siendo de manera anual o incluso que no se que el protocolo basado en riesgo tampoco se aplique tanto y que tiene sus ventajas, pero que se ha visto limitado? ¿Por qué razón pensarían ustedes que se debe esto? Pues yo creo que el hecho de que se realice un tamizaje anual va más orientado a quizás una sobreprevención o un miedo por parte del personal de salud, más que las recomendaciones, ya que la evidencia te dice que puedes hacer con libertad en una población sana, realizar tamizajes cada 3 o cada 5 años, dependiendo de la prueba que utilices.
Sí, creo que tiene que ver mucho uno con conocimiento de la historia natural de la enfermedad, de las pruebas diagnósticas y de los intervalos. Y entonces, sí ha sido difícil aterrizarlo a entornos de primer nivel, por ejemplo. Y entonces, qué es lo que es importante para el país? Pues evitar que tenga una paciente con cáncer y los tratamientos implícitos y el costo. Y entonces se sigue apostando por pruebas que siguen siendo de bajo costo. Entonces, prácticamente es aterrizar toda esta información donde yo puedo extender los tamizajes con pruebas negativas, hablando de pruebas primarias, por ejemplo, de BPH o un COTES. Y como todo, también esto todo depende de la infraestructura con la que se cuente. Aquí en el instituto estamos aplicando pruebas de BPH recientemente, cosa que no se aplicaba. Y eso lo estamos haciendo ya de pacientes que llegaron con pruebas positivas y nos va a permitir a futuro estratificar quiénes sí tuvieron pruebas positivas e hicimos intervenciones, quiénes sí progresaron o quiénes sí tuvieron regresión con esas pruebas. Entonces tiene que ver más con esto y con costos y seguir capacitando a personal para que hagamos intervenciones innecesarias. Entonces creo que tiene que ver con todo esto y con lo que está implícito en el sistema. De acuerdo, gracias. Y tenemos una pregunta del Zoom. Nos preguntan, ¿cuál sería la edad para iniciar tamizaje en mujeres viendo con VIH? Y yo creo que también sería importante ver si una citología es adecuada o incluso la prueba de BPH o cuál sería la más adecuada en estos pacientes. La recomendación es de que cuando tú tienes una paciente con VIH de recién diagnóstico, se debe realizar un tamizaje en ese momento y estar realizando tamizajes cada 6 meses. Creo que al menos, por lo menos un año, tener pruebas negativas para poder pensar en espaciar esas pruebas. Sí, como lo comenta, una mujer que tiene VIH tiene 6 veces más riesgo de tener infección por VPH, entonces el tamizaje debe realizarse a partir del momento del diagnóstico y deben ser con intervalos cada 6 meses en el primer año. Cuando tienes pruebas negativas, estrictamente debes de seguir las recomendaciones como en una paciente que no tiene VIH. Doctora Yali. Gracias por tu clase, César. Me pareció muy completa y muy precisa. Nada más para comentar, quería complementar, por ejemplo, en la citología de base líquida, esa nos ayuda más, por ejemplo, si tienes una paciente que está terminando o iniciando su periodo menstrual, pues mayor precisión, porque justamente en la convencional, que luego tenemos más tasa de falsos o más tasa de alteraciones, pues a veces podría, no sé si querías complementar algo al respecto o eso en cuanto a las dos, sobre todo porque luego a veces hay pacientes que en la consulta nos dicen, bueno, me recomiendan más la de base líquida o la convencional, que pues aquí utilizamos la convencional. Pero, por ejemplo, como nos comentó el doctor ahorita, bueno, esa era mi duda prácticamente. Claro, la ventaja que nos confiere realizar una citología en base líquida es justamente eso, que te ayuda a evitar pruebas inadecuadas por artefactos que se pudieran presentar al momento de la toma de la muestra. En caso de que la paciente esté menstruando, haya muchos detritos celulares que no sean del epitelio, al momento de que se procesa la muestra eh, en el sistema, en el aparato, lo que hace es centrifugar la muestra, separar las células epiteliales con el objetivo de tener un bloque más limpio y así ayudar a tener menos pruebas inadecuadas. Es la ventaja que tiene sobre la citología convencional. Complemento, en cuanto a la precisión, el estudio que presentó, las dos pruebas, sensibilidad y especificidad, son buenas para diagnosticar lesiones y la citología en base líquida me permite obtener menos muestras inadecuadas. Sí se pudiera implementar en el entorno en pacientes con cambios por radiación, con atrofia, menopausia. Sin embargo, si yo tengo una paciente con una alteración morfológica en la citología bajo grado por citología convencional, estrictamente la voy a encontrar en una citología en base líquida. O sea, no debería yo de quizá cambiar la intervención porque esto también está implícito en el costo. Entonces hay pacientes que sí te lo pueden costear y hay pacientes que no te lo pueden costear. Y lo que vas a obtener al final en teoría, es lo mismo, buscar alteraciones para hacer intervenciones a futuro. Doctor Enciso. Bueno,
En relación al Programa Nacional de Detección Oportuna de Cáncer Cervicuterino en México, no hablaste mucho de esto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué novedades existen? ¿Qué se piensa en nuestro país acerca de este programa de la OMS del 70, 90, 70? ¿Qué ha pasado en el mundo con este programa? Han salido novedades, hay esfuerzos para lograrlo, pero sobre todo también que nos digas qué está sucediendo en nuestro país acerca del cáncer cervicuterino, qué se detecta más, cáncer cervical invasor, cáncer in situ, en qué incidencia tenemos en nuestro país. No sé si indagaste acerca de qué sucede en nuestra nación. Hasta donde tengo entendido, la última recomendación de la Secretaría de Salud para realizar tamizaje de cáncer cervicouterino es iniciar el tamizaje a los 21 años. Y pues la última actualización creo que no mencionaba eh, el hecho de utilizar pruebas moleculares o incluso utilizar base líquida. Eh, en cuanto a la estadística de que si que se encuentra más, si lesiones precursoras o lesiones invasoras, la verdad no tengo el dato, doctor. Porque digo, todo esto que comentas pues, parecería contrario a todo lo que nos presentaste, ¿no? Empezar el tamizaje a los 21 años, digo, no, como que no concuerda mucho con lo que nos presentaste, no sé, Julio, si tú podrías ampliarnos Claro. esta información. Sí, la norma oficial mexicana con su actualización 2014 nos sigue estableciendo que las pacientes que se tamizan son a partir de 25 años. Ayer revisando el US Preventive Task Forces, la ACOG, sigue apostando por tamizar a las pacientes de 21 años y que esto tiene que ver también con una estrategia de buscar aquellas pacientes que pueden en el seguimiento diagnosticarse más casos de lesiones de alto grado por la persistencia de la infección por el virus. También lo que se menciona con respecto a la norma oficial mexicana, la implementación de pruebas moleculares, no hay, lo dejan como de manera opcional en la estrategia de tamizar, pero lo que sí ha cambiado con la Secretaría de Salud es la implementación de vacunación a población objetivo. Entonces están apostando por vacunar a población a partir de los 11 años, población que vive con VIH y población trans, cosa que antes no se había manejado. Y también COFEPRIS manda la recomendación el año pasado de la implementación de pruebas de autotoma, cosa que no quisimos mencionar y no porque no sea un tema que a futuro nos dé también de qué hablar, sino porque hacen falta estudios para realmente demostrar si las pruebas de autotoma nos van a cambiar el paradigma en la estrategia de diagnosticar más lesiones, cuáles son los intervalos, etcétera. Se publicó recientemente en las guías americanas de colposcopía y patología cervical que las pruebas de autotoma sí se pueden implementar en una estrategia de tamizaje y los resultados en sensibilidad y especificidad con las pruebas de BPH que se toman, por ejemplo, en el consultorio, son muy equiparables y sí lo dejan como una recomendación. Eso surge actualmente. Y dejan de lado aquellas con alteraciones glandulares y población que vive con VIH. Entonces, en esa población siguen las mismas recomendaciones que hasta hoy se saben. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Y en cuanto a la población que se diagnostica con cáncer invasor y o cáncer in situ, lo que estamos haciendo y por el incremento de la densidad poblacional, va a haber un incremento de 1.3% por cada 100,000 mujeres diagnosticadas hasta de aquí a 2030 de cáncer cervicuterino. Del cáncer o de las lesiones precursoras, pareciera que la tendencia también va igual, un 1.5 a 3%. Vamos a cerrar esta clase. Les agradezco su presencia. Buenos días.